Buenos días, profesora y compañeros. En esta ocasión les vamos a presentar la tarea académica número 4. Nosotros somos el grupo uno y los integrantes son Uriarte Guayguas Gino, Jara Arimuya John, Gutiérrez Quintanilla Liz, Meneses Hernández Magdiel y quien les habla Guamán Eleuterio Ariana Abigail. Bueno, ahora pasaré a explicar cómo se ha comportado el presupuesto público del Perú durante los últimos 10 años, analizando cada periodo de gobierno y resaltando los principales cambios y factores que influyeron en el gasto del Estado. Como primer gobierno tenemos al de Ollanta Humala, que fue desde el año 2011 hasta el 2016. En este periodo hubo desaceleración económica y desde el 2014 el país entró en déficit fiscal. Aún así, el presupuesto siguió creciendo, sobre todo por mayor gasto social en programas como Pensión 65 y Caliwarma, y aumentó importante en educación para financiar el gasto. El Estado recurrió más al endeudamiento. El presupuesto pasó de 118.000 millones a 138.000 millones entre 2014 y 2016. Como segundo gobierno tenemos al de Pedro Pablo Kuczynski, que fue desde el 2016 hasta el 2018. Su gobierno estuvo marcado por conflictos políticos y por el fenómeno del niño costero en 2017. Esto obligó a aumentar el gasto de capital para la reconstrucción con cambios. Hubo cambios tributarios que redujeron la recaudación y se mantuvo un déficit fiscal alto. El presupuesto para el 2018 llegó a 157.000 millones. Como tercer gobierno tenemos al de Martín Vizcarra del año 2018 al 2020. Antes de la pandemia hubo esfuerzos por mejorar la inversión pública, pero en 2020 el COVID-19 se produjo una expansión fiscal histórica. Bonos, salud y medidas de emergencia hicieron crecer el gasto de manera extraordinaria. El déficit llegó a 8.6% del PBI y los ingresos tributarios cayeron fuertemente. Como cuarto gobierno tenemos al de Francisco Sagasti del 2020 al 2021. Este fue un gobierno de transición enfocado en la vacunación y la recuperación. Se logró una ejecución récord de inversión pública y se inició un proceso de consolidación fiscal para reducir el déficit. Los buenos precios de los metales ayudaron a mejorar los ingresos del Estado. Como quinto gobierno tenemos al de Pedro Castillo del 2021 al 2022. Su mandato estuvo marcado por la inestabilidad política y cambios constantes de ministros. El presupuesto 2022 priorizó la reactivación y el cierre de brechas sociales. La inversión pública tuvo algunos periodos de crecimiento gracias al contexto de altos precios internacionales. Y como sexto gobierno tenemos al de Dina Boluarte. Este enfrentó una crisis social y el fenómeno El Niño Global. El presupuesto 2024 alcanzó un récord, más de 240.000 millones. Se prioriza seguridad, educación, infraestructura. El mayor reto sigue siendo la baja ejecución de inversión pública y gobiernos regionales y locales. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos las variaciones en ingresos por fuentes de financiamiento. En este caso tenemos fuente de financiamiento que es recursos ordinarios. Este es principalmente los ingresos tributarios que vienen a ser los impuestos. Representan la mayor fuente de financiamiento que fue de 56,5% en el 2024. Su variación depende directamente de las actividades económicas y las políticas tributarias. Los ingresos recaudados por los recursos ordinarios suelen ser principalmente motor del financiamiento público. Y otra fuente de financiamiento tenemos los recursos directamente recaudados. Estos ingresos generados por las propias entidades públicas em, muestran fluctuaciones basadas en la gestión institucional y la demanda por los servicios públicos. También tenemos los recursos por operaciones oficiales de crédito. Estos son por préstamos internos y externos que han aumentado significativamente en años de crisis como la pandemia para cubrir la déficit fiscal y el financiamiento de proyectos de inversiones grandes. Como otra fuente de financiamiento tenemos las donaciones y transferencias.
Estos son los recursos no reembolsables. Sus variaciones dependen de la cooperación internacional y las transferencias internas. Como otra fuente de financiamiento tenemos los recursos determinados. Esto incluye el Fondo de Compensación Municipal, el canon y sobrecanon, las regalías mineras y otras. Su variación está ligada a la explotación de recursos naturales y a la recaudación de impuestos municipales. Otras variaciones en el egreso según los respectivos gastos. En este caso tenemos tres tipos de gastos. Como primer gasto tenemos al gasto corriente, que es pago de personales, compra de bienes y servicios, excepto a los de inversión. También están las pensiones. Es el mayor componente del gasto y ha mostrado un incremento constante debido a las necesidades de personal, mantenimiento y servicios esenciales como son la educación, salud y seguridad. Otro gasto que tenemos es el gasto de capital. En este caso es la inversión pública, que en este caso son las construcciones de infraestructuras, adquisición de activos, que ha tenido varias variaciones importantes a lo largo del periodo, siendo priorizado en algunos años para impulsar la reacción económica. Su ejecución suele ser un desempeño por el gobierno regionales y locales. Otro tipo de gasto es el servicio de la deuda, que es pago de intereses y la amortización de la deuda. Aumenta en función del nivel de endeudamiento adquirido por el Estado, especialmente en años de alto financiamiento por los recursos de operaciones oficiales de crédito. Y bueno, siguiendo tenemos los cuadros analizados. En este caso, en la tarea académica nos piden del año 2015 al año 2024. Esta es la asignación de presupuestos públicos del gobierno nacional, regional y locales. Y también lo tenemos en la participación porcentual de los tres niveles de gobierno en el presupuesto público, al igual del año 2015 al 2024. En este caso, pues como están en porcentajes y igual tenemos una variación porcentual anual del presupuesto por niveles de gobierno. En este caso es un presupuesto anual PIA. Para iniciar con el análisis de las políticas fiscales en un periodo de 10 años, tomamos en cuenta en base al año 2015 a 2025. Como primer periodo tenemos el periodo Humala, que vendría siendo 2015 a 2016 en los cierres de su gobierno. Su periodo se caracterizó por una política contracíclica y un control inicial de informalidad. Como puntos más resaltantes tuvo el uso del Fondo de Estabilización Fiscal para mantener el consumo privado. Como el producto que nosotros manejamos es del sector de bebidas alcohólicas, me enfoqué más en analizar ese aspecto. Y uno de los puntos más importantes que ocurrieron durante este periodo es que el mercado de bebidas alcohólicas ilegales representaba un 30.8% del mercado total. Las pérdidas fiscales que se obtuvieron a causa de la informalidad fueron de 74 millones de dólares anuales. El siguiente periodo es el de Pedro Pablo Kuczynski de 2016 a 2018, en el cual se caracterizó por una reforma tributaria fallida. Los principales puntos en este periodo fueron: el impuesto a la renta subió de un 28% a 29.5%, la presión tributaria cayó de 13.5% a un 12.9% del PBI y hubo una suspensión de norma antielusión tributaria. El siguiente periodo analizado fue el de Martín Vizcarra, en el cual hubo una gran reforma del ISC,
que afectó de manera muy fuerte al sector de bebidas alcohólicas, ya que para las bebidas de baja graduación, que vendrían siendo menores a 6 grados de alcohol, hubo un aumento de un 30 a un 35% al valor del ISC. Y en el caso de las bebidas de alta graduación, que vendría siendo de 20 grados de alcohol para arriba, hubo un aumento del 25 al 40% del ISC. El siguiente punto a analizar también es de Martín Vizcarra, que fue en el 2020, en los inicios del COVID. Martín Vizcarra básicamente lo que hizo fue dar facilidades tributarias, eh, promulgó algunos bonos, sufrió una caída histórica del PBI, pero esto no fue un evento aislado en Perú, sino que fue a nivel mundial. El siguiente periodo a analizar es el periodo de Francisco Sagasti, del 2020 a 2021, en el cual todavía estaba en la época de COVID y su periodo se marcó por una continuidad de apoyo y consolidación gradual. Hubo un rebote del PBI del 13.3% en el año 2021. Siguió con los programas y los bonos que Martín Vizcarra ya había habilitado. Y hubo un retiro gradual de las facilidades tributarias que Martín Vizcarra ya había impuesto. El último periodo a analizar es el de Nahuel Huarte, del año 2022 a 2025, que se podría separar en dos grandes grupos que vendrían a ser un control del PBI y un control de los mercados ilegales. Cada uno de estos planes, cada una de estas políticas ha tenido sus diferentes metas. Las dos políticas más importantes vendrían a ser la de 2018 en el cambio al ISC respecto a las bebidas alcohólicas, porque fue un impacto directo al precio y la regulación de mercados ilegales, porque representaba una pérdida de 74-88 millones de dólares anuales. Mala, que es del 2015 al 2016 en su cierre de mandato. Políticas monetarias clave. Enfoque de inflación targeting con postura acomodaticia. Durante 2015-2016, el BCR mantuvo una tasa de referencia relativamente estable y con tendencia a la baja, debido a la débil presión inflacionaria y la desaceleración de la actividad económica. Intervenciones cambiarias puntuales para reducir la volatilidad del tipo de cambio frente a episodios de incertidumbre extrema, normalmente por el contexto de la Fed. Estas intervenciones ayudaron a evitar movimientos bruscos del dólar. Impacto en la economía. La demanda interna se mantuvo moderada y las condiciones financieras fueron laxas, lo que permitió sostener niveles de consumo razonables. La estabilidad del tipo de cambio redujo riesgos para empresas dependientes de insumos importados y evitó presiones inflacionarias adicionales. Impacto en el sector de bebidas alcohólicas. El financiamiento bancario se mantuvo accesible para capital y trabajo, compras de inventario y pequeñas expansiones. La estabilidad cambiaria ayudó a mantener relativamente constantes los precios de insumos importados, lúpulo, envases especiales, favoreciendo márgenes estables. Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 a marzo de 2018. Políticas monetarias clave. Política monetaria acomodaticia/neutral, con tasas de referencia bajas en términos reales, lo que reforzaba la confianza y apoyaba la recuperación económica inicial. Rol activo del BCRP en comunicación monetaria forward guidance e intervenciones cambiarias preventivas para mantener la estabilidad financiera en un periodo de tensión política. Impacto en la economía. El entorno monetario permitió que el crédito continuara creciendo de forma saludable, aunque la inversión privada estuvo condicionada por factores políticos.
La estabilidad de tasas y tipo de cambio redujo incertidumbres y facilitó decisiones financieras de empresas y hogares. Impacto en bebidas alcohólicas. El consumo del sector creció de forma moderada en línea con la actividad económica. Las condiciones financieras sólidas facilitaron inversiones en distribución, marketing y ampliación de portafolios, sobre todo para empresas medianas y grandes. Seguimos con el análisis de políticas monetarias implementadas en los últimos 10 años en el gobierno de Martín Vizcarra de marzo de 2018 a noviembre de 2020. Políticas monetarias clave. Antes de la pandemia, el BCR mantuvo una política suavemente expansiva para impulsar el crecimiento. En 2020, con la llegada del COVID-19, el BCRP aplicó uno de los paquetes de estímulo monetario más fuertes en la historia del Perú, incluyendo reducción agresiva de la tasa de referencia, provisión masiva de liquidez mediante repos, compra de activos y facilidades de crédito para bancos, medidas para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos y contra la volatilidad del tipo de cambio. Impacto en la economía. Las medidas evitaron un colapso del crédito y contuvieron el riesgo de crisis financiera pese al desplome del PBI. La inyección de liquidez permitió sostener empresas y empleo, aunque la fuerte expansión monetaria contribuyó luego a presiones inflacionarias globales en 2021 y 2022. Impacto en bebidas alcohólicas. El sector sufrió una caída abrupta de demanda por cierre de bares, discotecas y restaurantes. La liquidez suministrada por el BCR ayudó a que empresas grandes y pequeñas pudieran financiar operaciones, refinanciar deudas y evitar que quiebras durante los meses más críticos. Emprendimientos y bodegas pudieron reactivarse gracias al acceso a líneas de crédito y programas estatales canalizados por el sistema financiero. Seguimos con gobiernos temporales en el que son Merino y Sagasti, del noviembre de 2020 a julio de 2021. Políticas monetarias clave. Continuación del esquema monetario ultraexpansivo complementado durante la pandemia, manteniendo amplias facilidades de liquidez. Intervenciones en el mercado cambiario para limitar la volatilidad generada por la crisis política y la incertidumbre preelectoral. Comunicación constante del BCR para garantizar confianza y estabilidad en el sistema financiero. Impacto en la economía. Se estableció una etapa de recuperación gradual de la actividad económica impulsada por aperturas parciales y disponibilidad de crédito barato. La estabilidad cambiaria controló presiones inflacionarias importadas en un periodo aún delicado. Impacto en bebidas alcohólicas. Mejoraron las ventas gracias al aumento del consumo en el hogar y la reapertura gradual de negocios. El acceso al crédito sigue siendo clave para reponer inventarios, implementar sistemas de delivery y adaptarse a nuevos canales digitales. Seguimos con Pedro Castillo, julio de 2021 y diciembre de 2022. Políticas monetarias clave. El BCR indicó que el ciclo de alzas de tasa más agresivo en décadas, pasando del 0.25% a incrementos mensuales para contener la inflación, impulsada por choques globales de precios de alimentos y energía, mayor inyección monetaria previa por la pandemia, medidas macroprudenciales para evitar desorden financiero y intervenciones cambiarias constantes ante la volatilidad política. Impacto en la economía. La inflación escaló a niveles no vistos en muchos años, lo que obligó al BCR a actuar con fuerza. Las tasas altas elevaron los costos de crédito y moderaron el consumo y la inversión privada. La incertidumbre política llevó a la volatilidad cambiaria afectando costos y expectativas. Impacto en bebidas alcohólicas. Costos de producción se elevaron por insumos importados más caros y aumento de costos logísticos. Financiamiento más caro afectó especialmente a micro y pequeñas empresas del rubro. El consumo se moderó, especialmente en los segmentos masivos por la pérdida de poder adquisitivo en los hogares. Y por último, Dina Boluarte del diciembre de 2022 hasta 2025. Políticas monetarias clave. El BCR llevó la tasa hasta el 7.75% en enero de 2023 para controlar la inflación, consolidando el ciclo contractivo iniciado en 2021. Desde finales de 2023 hasta 2025 se dio inicio a un ciclo de reducción gradual,
en línea con la caída de la inflación hacia la meta. Mantenimiento de una gestión activa del tipo de cambio usando reservas internacionales y comunicación constante sobre la postura monetaria y estimaciones de nivel neutral. Impacto en la economía política. La política contractiva ayudó a regresar la inflación al rango meta durante 2024 y 2025. Sin embargo, el costo del crédito permaneció elevado durante una buena parte de 2023-2024, ralentizando la inversión. A partir del 2025, con los recortes de tasas, se abre un espacio para una recuperación más sólida del consumo y la actividad empresarial. Impacto en bebidas alcohólicas. El sector enfrentó altos costos por la inflación de insumos, especialmente energía, azúcar y envases. Las MIPES del canal tradicional sufrieron por el costo elevado del financiamiento, lo que limitó su capacidad de expansión. El consumo de bebidas premium se moderó por la menor capacidad adquisitiva, pero hacia el 2024-2025 se observa una gradual recuperación gracias al retroceso de la inflación y la reducción de tasas. El sector cervecero continuó siendo un motor del empleo y mantuvo inversiones estratégicas pese al entorno retador. Bueno, en las conclusiones, empezando por el comportamiento del presupuesto público, en la primera parte podemos decir que a lo largo de la última década, el presupuesto público en Perú ha estado marcado por una serie de desafíos económicos, políticos y sociales que han influido en su comportamiento y ejecución. Desde el gobierno de Ollanta Humala, donde se evidenció un crecimiento del presupuesto impulsado por el gasto social hasta la pandemia del COVID-19, durante el mandato de Martín Vizcarra, que llevó a una expansión fiscal sin precedentes, cada administración ha enfrentado circunstancias únicas. La inversión pública ha fluctuado, ha alcanzado niveles récord bajo Francisco Sagasti, mientras que la inestabilidad política durante el gobierno de Pedro Castillo complicó la planificación y ejecución de proyectos. En el contexto actual de Dina Boluarte, el presupuesto 2024 se ha aprobado con un enfoque en la reactivación económica y la infraestructura. Como punto 2, o bueno, como parte 2 de la conclusión sería que el análisis de las fuentes de financiamiento y los tipos de gasto revela una dinámica compleja y multifacética en la gestión del presupuesto público peruano. Los recursos, los recursos ordinarios, principalmente los ingresos tributarios, constituyen la principal fuente de financiamiento, aunque en su variabilidad está intrínsecamente ligada a la actividad económica y las políticas tributarias. Los recursos por operaciones oficiales de crédito han sido cruciales para cubrir déficits y financiar proyectos, especialmente en tiempos de crisis. Los recursos determinados vinculados a la explotación de recursos naturales demuestran la dependencia del país en los commodities. Bueno, como parte 2 de las conclusiones sería sobre los análisis de políticas fiscales implementadas. En el periodo de 2011 al 16, el gobierno de Ollanta se implementó una política contracíclica para mitigar la desaceleración económica, lo que benefició al sector al sostener la demanda. El fortalecimiento de la SUNAT mejoró las condiciones de competencia, aunque persistió el mercado ilegal. Bueno, en el periodo de 2016 al 18, el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, los intentos de reforma tributaria y la suspensión de la norma antielusión generaron resultados mixtos, junto al aumento de impuesto a la renta y la incertidumbre afectaron negativamente al sector, creando una desventaja para empresas formales. En el periodo 2018 de mandato de Martín Vizcarra, la reforma del ISC, aunque buscaba objetivos de salud pública y recaudación, tuvo un impacto negativo significativo. El aumento de los costos tributarios, combinados con la persistencia del mercado ilegal, generó una caída en la producción formal y una compresión de los márgenes. En el periodo 2020, que también sería del presidente Martín Vizcarra, la política fiscal expansiva ante la pandemia fue crucial para mitigar los efectos de la crisis con medidas como Reactiva Perú y facilidades tributarias que permitieran a las empresas mantener liquidez. Bueno, en el periodo 2020-21, en el periodo de Sagasti, se continuaron con las medidas expansivas post-COVID, lo que estabilizó financieramente el sector y contribuyó a la recuperación. En el periodo 2021 al 22,
que sería del Castillo, la estabilidad fiscal relativa y la ausencia de cambios tributarios sustanciales generaron certidumbre, aunque la inestabilidad política afectó la confianza empresarial. Y, bueno, en las conclusiones del tercer punto sería de que en la estabilidad monetaria de 2015 al 2016, durante los mandatos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el BCR mantuvo políticas monetarias acomodativas que favorecieron la estabilidad del tipo de cambio y el acceso al crédito. El impacto de la pandemia del año 2020, la llegada del COVID-19 y en 2020 llevó al BCR a implementar un paquete de estímulos sin precedentes, lo que ayudó a evitar un colapso del crédito. Sin embargo, el sector de bebidas alcohólicas sufrió una caída abruptamente en la demanda debido al cierre de bares y restaurantes. Bueno, la recuperación gradual y desafíos del 2021 al 2022, con los gobiernos temporales y la reapertura de la economía, el sector comenzó a recuperarse impulsado por el aumento del consumo en el hogar y adaptación a nuevos canales de venta. Política contractiva y recuperación del año 2022 al 2025. Durante el periodo de diciembre del año 2022 al 2025, las políticas monetarias del BCR han tenido un impacto notable. Desafíos y resiliencia del sector 2022-2025. El sector enfrentó altos costos por la inflación de insumos, lo que afectó especialmente a las pymes del canal tradicional, limitando su capacidad de expansión. Bueno, ahora en las recomendaciones acerca del primer tema, que sería el comportamiento del presupuesto público. Como primer punto podemos decir que fortalecer la planificación y ejecución presupuestal, que sería implementar mecanismos que aseguren una ejecución eficiente del gasto, especialmente en los niveles subnacionales, garantizando que los recursos se utilicen de manera efectiva y se cumplan los plazos establecidos. Diversificación de los ingresos, que sería fomentar la diversificación de la base tributaria para reducir la dependencia de los ingresos por recursos naturales. Esto puede incluir reformas fiscales que promuevan la formalización de la economía y la mejora en la recaudación tributaria. Bueno, el segundo punto, que serían los análisis de políticas fiscales implementadas. Como primer punto tenemos aumentar los esfuerzos de fiscalización en sectores con alta informalidad, utilizando tecnología avanzada para mejorar la eficiencia y efectividad de los controles. Reducir la burocracia y los costos de cumplimiento para las empresas formales, facilitando su formalización y competitividad frente al mercado informal. Bueno, como, como último punto tenemos las recomendaciones para el análisis de políticas monetarias implementadas. Como primer punto estaría facilitar el acceso al financiamiento y establecer programas de apoyo. Programas de financiamiento a tasas preferenciales, que sería establecer programas específicos que ofrezcan financiamiento a tasas de interés preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Esto ayudará a mitigar el impacto de las tasas de interés elevadas, permitiendo a las empresas acceder al capital de trabajo, inversión y expansión. Como siguiente punto tenemos los incentivos a la investigación y desarrollo. Promover la investigación y el desarrollo de nuevos productos y formatos que se alineen a las tendencias de consumo, lo que puede incluir incentivos fiscales, subvencionales o programas de apoyo para la innovación en el desarrollo de bebidas más saludables, alternativas sin alcohol y formatos sostenibles.